Dos, uno. Partimos. Ya, acabo de entender. Perfecto. Hola, muchachos y muchachas. Eh, Vamos a darle continuidad entonces a la última jornada del taller. Esta vez yo quería tocar principalmente el tema iluminación. No iluminación en el aspecto técnico, sino iluminación desde lo amplio, desde entender un poco la luz. ¿Por qué? Porque la luz participa en los procesos de dibujo, en cuanto a lo que tiene que ver con luz y sombra, que es uno de los ítems del taller. La luz participa en los procesos de muralismo, participa en los procesos de muralismo, y por supuesto la luz tiene una interacción súper directa con el espacio, que es otro de los temas que tocamos en el taller. Por lo tanto, me pareció que al ser un elemento que condiciona o que modifica o que interactúa con todos los ítems que hemos desarrollado en el taller, pensé que sería una buena idea hacer una jornada específicamente relacionada a la iluminación. ¿Bien? Aparte, todos ustedes tienen trabajos que de alguna forma se encuentran con la iluminación. El trabajo de la música se encuentra mucho con la iluminación, el trabajo de la danza se encuentra mucho con la iluminación, el trabajo del teatro se encuentra mucho con la iluminación, y la plástica, por supuesto, las fotografías, el trabajo audiovisual. Entonces, es un elemento que suele estar muy presente en la plástica. La plástica no existiría si no existe la luz, pero es un elemento bastante desconocido, bastante poco comprendido en cuanto a su mecánica de funcionamiento, a sus alcances y a la forma en que podemos utilizarla. Entonces, para esto yo voy a hacer una, voy a voltear una banquita que tengo aquí que me va a quedar como soporte para el celular, cosa de poder dibujar y que se vean las locuras que estoy rayando en una hoja de papel que tengo acá abajo. ¿Bien? Así que voy a mover un poco esta locura. Espero que funcione correctamente. A ver, y doy vuelta. Saco el soporte del celu, acomodo el papelito. Y ahora me molesta un poco el cablecito, te lo tiro por acá atrás. Denme un segundo. Perfecto. Se ve más o menos lo que tengo ahí para dibujar, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Ahí. Muy bien. Esta es la zona que la que voy a dibujar. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de iluminación. La iluminación tiene dos propiedades, ¿cierto? Estas dos propiedades son reflexión y refracción. La reflexión es la capacidad que tiene de rebotar, ¿cierto? Rebotar en una superficie, rebotar en un espejo, rebotar en un muro blanco o en un muro negro o en un muro gris. Los colores lo que hacen es modificar la capacidad de reflexión, ¿cierto? Un espejo, por ejemplo, es un reflejo de prácticamente el 100%, un muro blanco capaz que sea un 80%, dependiendo de la textura, y un muro negro va a bajar mucho, capaz que sea un 10% de reflejo. Pero en el fondo, entender, vamos a anotar acá, reflexión, ¿cierto? Tiene que ver con rebotar. O sea, yo tengo un espejo aquí, tengo una fuente de luz, llega aquí y rebota, ¿no? Ese es el proceso de reflexión aquí. La capacidad de rebotar más o menos, como les decía, tiene que ver con el color de la superficie, con la textura de la superficie. Otra de las cualidades que tiene la luz, de las propiedades que tiene la luz, es refracción. Mi letra suele ser horrible, sobre todo cuando tengo que estar mirando más o menos el teléfono, pero creo que se entiende. La refracción es la capacidad de partirse en pedacitos a través de una superficie translúcida. Por ejemplo, cuando la luz pasa a través de un vaso, ¿cierto? Al otro lado sale distinta, sale modificada. Si ese vaso no mueve la agüita que tiene adentro, va a ver que se genera un efecto de partición de la luz, como que se partiera el haz en pedacitos. Eso es refracción. Cuando la luz pasa a través de un prisma, también estamos hablando de refracción, ¿cierto? El prisma tiene la capacidad de descomponer los colores que participan en la luz
en varios pedacitos. Voy a ver si lo puedo dibujar acá, ¿cierto? Como que el rayo de luz entra de acá y sale rojo, verde, azul, etcétera, ¿no? Se va partiendo en pedazos. Este es un prisma. Una consulta, Kenneth. Sí, sí, dígame, dígame. En la reflexión, Sí, la luz atraviesa el objeto, ¿no es cierto? sí, Y digamos, la reflexión es lo que pasa al otro lado de ese objeto, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la descomposición y la división de la luz también, esas dos cosas. ¿Es amplio el concepto? sí, 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 exactamente. Por ejemplo, el prisma descompone según líneas cromáticas. Deja la escala, digamos, todos los azules los manda para un lado, los verdes para otro y genera un arco iris, que es lo que pasa cuando la luz pasa a través de las gotitas de agua suspendidas en el aire, se genera un arco iris, ¿cierto? Lo mismo que un prisma. Ahí la está descomponiendo por color. Ahora, si yo la hago pasar a través de un vidrio de estos con textura y me da un efecto como de una textura de iluminación, ahí la estoy partiendo en pedacitos, no estoy separando los colores, pero sigue siendo una refracción. O cuando tú ves, ¿cierto?, los reflejos del sol en el fondo de una piscina y se generan como rayitas, estoy modificando la dirección y la forma, estoy partiendo en pedacitos la luz. Incluso en un día nublado, ¿cierto? Yo voy a darme cuenta que casi no hago sombra en el piso, mientras que en un día soleado hago una sombra muy definida, porque la luz está refractando en las nubes, en cada una de las partículas de agua que están suspendidas en el aire en una nube, se refracta. Al pasar a través de un papel también hay un proceso de refracción. No es solo en materiales, digamos, vidriosos o perfectamente translúcidos. Pueden ser también otro tipo de superficies que permitan el paso de la luz, pero que modifiquen su estructura. Voy a hacer un dibujito aquí que lo explica mucho mejor. Cuando tenemos aquí esta personita, ¿bien? Este señor está parado aquí, está tomando sol, y acá al lado hay otro señor que está igualmente tomando sol. Pero arriba de este tenemos una nube, porque el día está nublado, y acá no. Y tenemos el sol aquí. No puedo ver el teléfono, ¿se ve bien el dibujo? ¿Se entiende? Sí, se ve bien. ¿Hola? Se ve Ah, bien. perfecto. Sí. No sirve para confirmar si se entendía, porque como no estoy viendo yo la pantalla. Entonces, a este señor que está acá, la luz no le llega directo. La luz llega aquí y empieza a partirse en millones y millones de pequeños rayitos al pasar a través de la nube. ¿Bien? Por lo tanto, si él en teoría debería generar una sombra perfectamente definida aquí, no lo va a hacer, porque este haz de aquí genera esa sombra perfecta, pero este de aquí la va anulando. Por lo tanto, su sombra va a ser de borde blando y muy difusa. A veces, dependiendo del nivel de nublado, casi imperceptible. Por eso es muy habitual que las personas que hacen trabajos audiovisuales, que quieran grabar un video, hacer una película, prefieran un día relativamente nublado a un día soleado, porque las sombras son mucho más suaves. Es como que hubieran correctores de luz y la persona se va a ver con una degradación del tono muy suavecita. Si ustedes comparan, por ejemplo, la pintura nórdica, ¿cierto?, de los pintores de la zona nórdica, donde los días suelen ser nublados, van a ver que las sombras son muy suaves y tienen una degradación muy suave, lo que hace que se vea todo. No sé si recuerdan las fotos antiguas que todo el mundo se ve con la piel muy linda, con un cutis muy terso. Tiene que ver con el tipo de iluminación que generaban los flashes de antes. Bien, hoy en día tenemos flashes mucho más puntuales, más rudos, que dejan ver cada cosa que antes se ocultaba, digamos. Son mucho más sapos los de ahora. Entonces aquí tenemos a este señor que tiene una sombra suave, lo que decimos en iluminación de borde blando, poco definida. Por lo tanto, una luz refractada de este modo no nos podría servir para hacer un espectáculo de sombra, porque
sombra que va a originar no va a tener el nivel de definición que necesitamos. ¿Por qué? Porque este haz que iba definiendo una sombra va a ser anulado por el de al lado, que la va modificando, y por el de al lado, que la va modificando, y por este otro, y por este otro, y por este otro. Que es lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, una pelotita, la ilumino con un tubo fluorescente y pongo un papel acá detrás como pantalla. Este va a hacer que la pelota se vea perfecta. Ok, ahí tengo unas sombras perfectas, con esta luz que viene de acá. Pero esta de acá va a ir extendiendo la sombra para acá, y esta de acá va a modificar. Y esta de acá va a iluminar esta parte, y esta de acá va a iluminar esta parte, y así. Por lo tanto, lo que nos va a dar es una sombra muy difusa, porque cada parte del espectro se va anulando por la de al lado. Esto Ah, quiere decir que no puedo hacer un espectáculo de sombras chinas con un tubo fluorescente. No claro, va a ser claro. funcional. Yo ahora tengo una luz LED. Arriba mío, sobre mi cabeza, tengo una luz LED. Es una luz amplia. Mientras más grande la fuente, en este caso la fuente no es el sol, sino que la fuente sería la nube, que es muy amplia. Mientras más amplia la fuente, más difusa la sombra, tanto la del objeto como la que él proyecte sobre una superficie. Mientras más amplio este tubo, más difusa esta sombra. Mientras que esta persona que tiene una fuente más chiquita, o sea, el sol directo, no descompuesto en una nube, sino directo, va a tener una sombra perfectamente definida, ¿cierto? Y esta sombra nos va a permitir hacer, por ejemplo, un espectáculo de sombra. En este taller íbamos a tocar lo que tiene que ver también con cómo utilizar recursos para una clase virtual. Ya vimos cómo aplicar de repente el dibujo, cómo podríamos trabajar muralismo, cómo aprender ciertas técnicas. Hemos hablado también del espacio, todo eso es aplicable. En los videos que yo mandé, que pueden echarle una mirada, eh, estoy haciendo una clase virtual. Estoy mandando un video en el que explico con objetos, con un muñequito y con objetos cotidianos que pueden usar cualquiera de ustedes o tener en su casa. Voy explicando esto. Pero es más fácil entender eso y la forma de aplicarlo si se entienden estos detalles de la iluminación. Esta persona va a quedar con una sombradura. Bien, a los que les gusta el cine, podrían echarle un vistazo a alguna película del expresionismo alemán, donde las sombras son súper marcadas, incluso se busca que sean extremadamente marcadas. Y ahí tendríamos una iluminación dura o de borde duro. Mientras que una iluminación refractada va a ser una iluminación de borde blando. ¿Qué pasa? A veces la gente confunde y piensa que esto tiene relación con la potencia. Por lo tanto van y se plantean hacer un espectáculo de sombras y dicen, metamos 20 reflectores. Y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque 20 reflectores van a cubrir una superficie en la que uno va a anular la sombra del otro. Por lo tanto, no va a quedar una sombra definida. Ahora, si yo lo hago con la pequeña lucecita que viene de un celular, que es una fuente de luz muy comprimida, muy chiquita, el efecto va a funcionar perfecto. La sombra va a ser tremendamente definida. De hecho, creo que puedo hacerlo yo ahora. Aquí tengo, esta es una sombra muy difusa. ¿Bien? No Claro. serviría como para hacer un espectáculo de sombras chinas. Voy a apagar la luz que tengo por acá, a ver si me resulta. Un segundito, apago ahí y trataré de... Ahí igual está descompuesta la luz, es difusa, pero hay una descomposición de la luz ahí. Hay varias sombras. Incluso hay una amarilla de lo que yo veo de acá y otra, digamos, como oscura, pero ploma. ¿Estás muteado, Kenneth? Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahí sí. Perdón. Tengo una ventana en esta dirección y tengo una ventana en esta dirección. Por lo tanto, si yo me pongo acá, Claro.
vas a ver que tengo dos sombras distintas. Sí, pues, sí. Tienen distinta coloración porque obviamente en una ventana hay unas cortinas más cálidas que colorean y condicionan esa luz y en la otra no. Entonces ahí se va modificando. ¿Bien? Entender el tema de la reflexión y la refracción es súper práctico, porque a mí me ha pasado de gente que quiere hacer, como te decía, un espectáculo de sombra en China, por ejemplo, o quieren una luz tremendamente definida que vaya puntual a un lugar y no lo logran y piensan que tiene que ver con la potencia y no tiene nada que ver con la potencia, tiene que ver con la calidad de esa luz. Y esa calidad se define entre luz más dura y luz más blanda. En este caso, como te decía, una luz directa del sol va a tener esta cualidad. Si yo Kenneth, a este disculpa, sol le... se te fue tu audio, se escucha, pero se escucha su como bien lejos. A diferencia del audio al Ahora, principio que estaba perfecto. ahora mejor. Parece que quedó con el audio del teléfono, no del... Aló, aló, ahora mejor. No, voy No. a desenchufar y enchufar de nuevo, dame un Ya, segundo. ya. ¿Aló, aló? Ahí sí, perfecto, perfecto. Hola. Sí. Ah, ahí está. Ya. No, yo creo que el coso el enchufito del auricular. Claro, sí. Bueno, volvemos entonces. Ya. La refracción se genera esto. La reflexión es el proceso de rebote. Con esos dos podemos entender los procesos de la iluminación. Bien, por ejemplo, hay un reflector que todos creo que lo conocemos, que se llama PAR. ¿Lo conocen? ¿Sí? El reflector PAR lo ubica. Sí, sí, yo lo Son conozco. los, claro, el reflector PAR tiene la cualidad de que reúne las dos condiciones que estábamos mencionando recién. Funciona por reflexión y por refracción. ¿Por qué? Porque él es un aparato como que tiene esta forma, mirado de perfil, y acá tiene, ¿cierto?, la rosca. Él se llama PAR por Parabolic Luminescence Reflector, ¿cierto? Ya. Es un reflector de iluminación parabólica. ¿Qué quiere decir? Que la parte donde él tiene el filamento está diseñada para que la luz rebote en su superficie y se proyecta hacia adelante. Rebote acá y se proyecta hacia adelante. Rebota acá y se proyecta hacia adelante. Rebota acá. Cada haz de luz rebota en el interior del reflector y va en esta dirección. Por lo tanto, esto es una parábola de reflejo, ¿bien? Que hace que él sea muy eficiente y canalice toda la iluminación en un sentido. Por otro lado, además, este reflector, en algunos casos, cuando no es spot, porque hay varios tipos, hay unos que se llaman flood, tiene una especie de textura acá. ¿Ya? Esa textura tiene la función de refractar. O sea, además de el reflejo que se genera acá, la reflexión que se genera en el interior, se refracta la luz acá y se parte en trocitos, ablandando la calidad de la luz. ¿Para qué? Ya. Para que la mancha que ilumina esto no sea un círculo marcado, sino que sea más difuso en los bordes. Y yo pueda pintar un telón gigantesco con varios de estos sin que se note tanto. Entonces, si yo quiero algo mucho más definido, uso el spot, que es liso. Pero si quiero algo más suave, con una luz más blanda, uso uno que tenga este lente refractante, que va a partir la luz en pedacitos y va a generar un efecto distinto. Entonces, cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que si, por ejemplo, yo hago un reflector casero, como esos que se hacían antes con el tarrito de leche, Ya. con el soquete casero y con una ampolleta de 100 watts, ¿cuál es la limitación que esto tiene? Efectivamente, este filamento va a sacar luz por acá, pero el 80 o 90% de esta luz va a morir acá adentro. Mm. Entonces el conflicto que tiene es la poca eficiencia. Estoy utilizando un recurso que tiene un consumo alto y un porcentaje muy chiquito lo estoy entregando para afuera. Por lo tanto, ilumina, sí, pero comparado con este señor de acá, este es mucho más eficiente. Entonces, incluso si yo uso un par que vienen en muchos tamaños, ¿cierto? 38, 56, 64,
Si uso el más chico, igual va a ser más eficiente que esta. Aunque esta sea una ampolletita de 100 watts y este sea igualmente de 100 watts. ¿Por qué? Porque su proceso de reflexión es muy eficiente y nos va a permitir, ¿cierto?, generar una luz dirigida y el 100% de la iluminación va a salir de acá y va a salir con control, ¿cierto? No va a salir para cualquier parte, va a salir dirigida como la que necesitamos nosotros. Por lo tanto, aquí se genera reflexión y refracción. Ambos fenómenos se dan dentro de una lamparita chiquita, digamos, que genera este efecto. Si yo voy a hacer entonces un espectáculo de sombra, necesito que la fuente sea lo más chiquita posible. Entonces, cuando uno ve la luz que tiene un proyector de video, por ejemplo, o un proyector multimedia o un proyector LED de estos que ponen la película y todo eso, la fuente de luz es muy chiquita y mientras más chiquita es más precisa. Esto sería equivalente, cuando hablamos del tamaño de la fuente de luz, a dibujar con un bolígrafo como este o con un aerosol, ¿cierto? Mientras más chiquita la fuente, tengo más precisión en el control de la luz. Mientras más grande la fuente, tengo menos precisión, pero cubro el espacio de manera más suave, como sería pintar con un spray. ¿Bien? Ahora, al entender esto, yo puedo enfrentar un proceso del diseño de una iluminación para un espectáculo musical, para una exposición, para un espectáculo de danza, eh, o para cualquier proyecto que me ponga enfrente. Pero debo entender el sentido de la luz. Entonces, si yo estoy ¿por qué los salones de clases son espacios que tienen generalmente tubos fluorescentes? Porque lo que se busca es tener una luz blanda y con sombras blandas, para que la persona al escribir no se haga sombra a sí mismo, ¿cierto? Si Claro. yo tengo si yo tengo un espacio donde hay 3 o 4 tubos en la sala, o 5 o 6 tubos, prácticamente no hay sombra sobre la superficie en la que yo escribo. Ahora, si pusieran luz dura, habrían sombras muy marcadas y se dificultaría el trabajo de escribir, posiblemente, porque capaz que uno vería bien, pero el que está más al lado se taparía a sí mismo, dependiendo la dirección en que vaya la iluminación, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a buscar un amigo mío que nos va a ayudar en esta cosa. Aquí está, lo vamos a parar ahí, párate. Ahí está, perfecto. Y vamos a buscar, no sé si lo logran ver bien. Bueno, este es un muñequito que ya participó en la creación de uno de los videos. Oye, qué desorden que tengo para. Participó en uno de los videos y es un muñequito muy sencillo que lo voy a usar para explicar un poco el tema que tiene que ver con dirección de la luz. En un espacio en que estoy iluminando personas, si yo tengo el cenital es la luz que viene de arriba hacia abajo, ¿cierto? Tal como el Sí, sol cuando está en su cenit. claro. Esta es una iluminación muy linda atmosféricamente, muy atractiva, que va a generar por lo general una mancha en el piso, circular, regularmente circular, ¿bien? ¿Y qué limitaciones tiene? Tiene la limitación del movimiento. Si yo tengo una iluminación cenital y este señor se sale un poquito, queda fuera de luz. Entonces, ¿es linda? Sí. ¿Es práctica? Sí, porque por lo general hay una parrilla o hay un techo o lugar donde poner la iluminación. Ahora, en cuanto a movimiento, ¿es eficiente? No. Si yo estoy presentando un trabajo de danza, trabajar en función de iluminación cenital me va a exigir tener 60 reflectores sobre el espacio. De lo contrario, no voy a poder cubrir los desplazamientos de los bailarines. Bien. Ahora, si en vez de eso yo tengo, vamos a ver otra dirección de iluminación, una calle. Una calle es una iluminación que viene desde el lado, ¿cierto? Para No, los no que tenía la idea que conocen, se, lo se llama conocen. calle, esa que es del lado. Claro, del Ya, lado a la altura de la persona, esto es una calle. ¿Por qué se ya. llama calle? Porque define la posibilidad de que uno se desplace en este sentido, define Ah, una calle por la que desplazarse estando siempre dentro de la luz. ya. Por eso en danza se usan mucho
¿Por qué? Porque permite que un bailarín pueda recorrer el espacio en este sentido sin abandonar nunca la zona de luz. En general en danza, por ejemplo, se usan calles bajas, como a la altura de las rodillas, para cubrir el trabajo de piso, y calles como a la altura del hombro para cubrir toda la parte del torso. Bien, si yo tengo solo de un lado, voy a tener una persona bifurcada que se le ve un lado muy claro y otro completamente oscuro, lo que puede ser interesante, lo que puede ser parte de la propuesta, o puedo tener de un lado y del otro para completar. Por lo general se estila poner un color cálido en un lado y un frío en otro, y eso va a generar una sensación de volumen. ¿Bien? Pero no es nada, no es obligación. Son reglas del diseño lumínico de antaño. Hoy la iluminación es mucho más libre que antes. Hubo un tiempo en que iluminar implicaba seguir un método en que tenía luz cenital, contra, frontales, etc. Eso ya ha cambiado y es mucho más libre y no está tan regulado, por decirlo de alguna forma. Entonces, entendimos lo que era reflexión y refracción. Sí. Ahora estamos hablando de la dirección de la luz, que es otra condicionante, otra variable. El cenital, precioso, funciona muy bien en la música, sobre todo para el batero que se mueve poco. Para el resto, si se mueve mucho, se puede hacer un poco complicado, pero si la propuesta es más o menos estática, la banda puede quedarse ahí, tiramos los cenitales. ¿Qué va a pasar? Es muy probable que queden sombras muy marcadas bajo los ojos, en la cara, que si el guitarrista mira un poquito hacia abajo, ya no se le vea la cara. Entonces, para compensar eso, ¿qué hacemos? Utilizamos el frontal, que viene por lo general desde arriba, pero hacia el frente, digamos, directo hacia la persona. Con eso compensamos estas sombras que estaba generando un cenital. Bien, es una luz que nos ayuda a ver a la persona, a ver la expresión de los ojos, ver la cara, ver lo que le está pasando. Ahora, no es tan atractiva, porque es muy parecida a la iluminación que usamos, por ejemplo, cuando nos sacamos la foto carnet. ¿Por qué todo el mundo sale mal en la foto de carnet? Porque es una luz terriblemente frontal que aplana, que elimina toda sombra y que hace que todos se vean eh, más planos de lo que son, más gordos de lo que son, no esconde ninguna imperfección, delata todo, no es la luz para una selfie de Facebook o de Instagram. Entonces, el frontal nos va a servir, sí, pero puede ser poco atractiva. Por otro lado, tiene una complicación el frontal, y es que va a contaminar lumínicamente lo que hay atrás. Capaz que no queramos que eso suceda. Podemos estar haciendo una función en un lugar que está medio feito el fondo. Es un teatro viejo, o no es un teatro, o es un espacio que no está maquillado como para bancar este tipo de situaciones. Y en ese caso no queremos que se vea el fondo. Y si tiramos toda nuestra luz en frontal, vamos a delatar todo lo que pasa acá atrás. Por lo tanto, puede ser una luz útil, sí, pero también puede estorbarnos un poquito. ¿Bien? Entonces, cuando se busca que eso no suceda, o tengo una pantalla atrás con una proyección, yo voy a tratar de evitarla, porque eso contaminaría la pantalla con la proyección. Así que prefiero hacer otra cosa, que es tirar uno en 45 desde acá, que se pierda por acá en la esquina, y otro en 45 desde acá, que se pierda por la otra esquina. Con eso tengo todo el frente iluminado, puedo hacerlo con tonos distintos, con un frío y un cálido, y de esa forma cubro completamente la situación, pero dejo más o menos en la oscuridad el fondo. Normalmente en danza, en teatro suele pasar que tenemos el fondo negro, ¿cierto? El telón de fondo negro. Entonces, si lo iluminamos, medio que se puede afear un poquito, no siempre están en condiciones. Entonces, en la práctica, una forma de salir de eso es esto y esto. Bien. Entonces, cenital, muy atmosférico, muy atractivo, limita los movimientos. Calle, muy bonito, muy práctico para desplazamientos en este sentido, pero va a exhibir todo lo que tengamos acá al costado. Si tenemos, en este caso, una banca media feucha, la va a exhibir inmediatamente y puede terminar protagonizando la escena la banca feita más que la persona que está acá. Por lo tanto, también es algo a cuidar. ¿Cómo se evita eso? Se pone una pata. ¿Cierto que la pata es una fore, una tela negra que va así, que generalmente son varias,
que lo que hacen es permitir esconder la fuente de la calle y al mismo tiempo esconder la contaminación lumínica que genera esa calle, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra dirección de luz se le ocurre que podría estar faltando en este recuento? Eh, Tenemos tenemos el cenital, tenemos la calle, calle. las calles. El, por lo general, lateral se le llama a algo que es parecido a la calle, pero que viene de Ah, arriba, de la parrilla. ya, ya, A eso le solemos llamar lateral, ya. y a esto calle. El lateral genera algo similar. Te pueden mover en un rango sin salirte de luz, pero no tan amplio, ¿cierto? La calle te permite el movimiento completo. Pero el lateral, desde la parrilla, no contaminará el muro del lado, o idealmente no lo hará. La calle sí. Ya. Tenemos la nunca bien ponderada, ¿cómo se llama esta? Ah, no sé cómo se llama esa que viene de atrás. Eso se llama contra, Las contras, ya. exactamente. El contra no cumple una función tan directamente. A ver, voy a cambiarme de lugar porque creo que me voy a oscurecer un poco. El contraluz no te va a mostrar la cara de la persona, no te va a mostrar la parte de arriba de una persona. De hecho, va a tener una función completamente distinta y que es generar un borde. Rellena el pelo, hace que se vean incluso las orejitas, tiene una función bastante particular el contraluz, que se ve muy, muy especial, pero realza, permiso, me estoy moviendo nuevamente porque creo que se me está acabando, bajando muy, muy rápidamente la luz, así que me voy a movilizar un segundo, perfecto. Aquí tenemos nuestro amiguito nuevamente. Ahora él tiene un contraluz, Claro. ¿cierto? Entonces yo veo una especie de halo que se hace a su alrededor, que eso es lo mismo que pasa cuando te tiran un contraluz muy potente, se te ven las orejas rojas, porque se trasluce la sangre que hay dentro de la oreja al ser tan delgaditas, Ah, ¿cierto? claro. Entonces en este caso tenemos un leve contra que entra por la ventana ya en un atardecer, pero más o menos se da ese efecto, es que tenemos una sombra muy suave aquí en el piso hacia adelante, es porque viene luz desde ahí atrás. El contra es una luz muy atractiva si quiero generar una sensación de misterio. Alguien entró, pero no sé quién es. Veo su silueta negra en la puerta y no sé quién es esa persona, no veo su cara ni nada, es solo una silueta negra. Si la habitación en la que yo estoy estuviera sin ningún tipo de iluminación, la luz estuviera apagada, este señor sería una silueta negra, porque no tendría nada iluminándolo de frente. Toda su luz vendría desde atrás y sería el señor más misterioso del planeta. ¿Bien? Por lo tanto, el contra es más bien un recurso de ese tipo. Y también enriquece en el sentido de lo que te contaba antes, que era el bordecito, bordecitos de hombro, bordecitos de brazos, hace aparecer ciertos detalles. Si una persona tiene una cabellera rubia, frondosa, se va a ver el brillo de esa cabellera con el contraluz. Si tengo un vitral en escena o una estructura semi-translúcida, ese contraluz puede potenciar la estructura de ese espacio. O sea, tiene varias funciones que pueden ser atractivas estéticamente, pero no son extremadamente necesarias. O sea, puedo hacer un espectáculo sin contras y lo que me importa es que se vea la gente, por supuesto que puedo, por supuesto, no va a haber ningún problema. Entonces, cuando yo viajo a una zona rural a hacer un espectáculo, o viajo a una zona donde los recursos escenotécnicos son limitados, difícilmente voy a decir, tengo 10 tachos, bueno, voy a poner 6 contras. No, no me voy a llevar el 60% de mis recursos lumínicos para hacer un efecto. Lo voy a tratar de usar para cubrir más espacio, para hacer otras cosas. Entonces el contra tiene eso. Lindo, sí. Atractivo, sí. Eh, pero tiene una función plástica, no necesariamente eh, urgente, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos contraluz, cenital, calle, lateral, los 45 que van en 45 grados de un lado o del otro, ¿cierto?
Y básicamente de las direcciones de luz que existen nos está faltando únicamente una, que tiene un nombre muy bonito. Se llama Diabla, Ya. que es desde acá abajo hacia Ah, arriba. ya. Bien. Esta la heredamos de los teatros antiguos que tenían en la parte frontal, en la corbata del teatro, un sistema de candilejas. Ya. De ellos heredamos la Diabla. ¿Por qué se llama Diabla? Porque te genera unas sombras en las cejas y en la cara que hace que parezcas un diablo. Ese es, de ahí viene el nombre. Así que la diabla, en muchas partes se le llama diabla al sistema de iluminación de corbata o de proscenio, ¿cierto? Existente en muchos teatros. Realmente diabla es una dirección, que es cuando viene de abajo para arriba, ¿cierto? A la cara. O sea, cuando me pongo a contar un cuento de terror con una linterna bajo mi cara, generando esa sombra terrorífica, estoy haciendo una diabla. ¿Eh? Ya. Es una luz poco habitual hoy porque los teatros ya no tienen ese sistema de candilejas frontales que se usaba antes. ¿Bien? Tienen un sistema, ¿por qué se usaban en ese lugar? Porque eran candilejas, eran Mister, velas filtradas, ¿sí? nunca puede ser un diablo, siempre será una diábala. Una diábala, podría ser también, depende Eh, cómo, qué pero se puede tanto, mencionar masculino o femenino, o es conocida como la sí, diabla en la sombra. se la conoce como la diabla porque es como de candileja, yo creo, Ah, porque ya, es como herencia de un recurso femenino que eran las candilejas. ya. Eh, Esas candilejas, como les decía, tenían esa posición porque eran velas. Ujú. Entonces, si las ponías arriba, no iluminaban para abajo, porque la llama va para arriba. La vela se tapa a sí misma para iluminar para abajo. Entonces, esa era la explicación de que tuvieran esta posición acá adelante. Era tremendamente peligroso, porque la gente pasaba actuando por ahí con vestidos gigantescos, pasaban a llevar la vela y se prendía fuego. Y pasaba regularmente. Era tan regular que el señor el apuntador, que era un señor que estaba escondido aquí, soplándole los textos a las personas que se equivocaban, tenía en su mano un machete para cortar el pedazo de vestido de alguien que se hubiera prendido fuego antes de que la situación pasara a mayores. Pero pasaba regularmente. Así que la diabla, hola Caro Guerra, no te había visto. Así que la diabla tiene ese nombre por eso, ¿no? Tiene una dirección particular, es heredado de los teatros antiguos, posiblemente es la luz menos habitual, la dirección de luz menos habitual en la naturaleza. Es muy raro que nos encontremos con una luz de diabla caminando por la calle, a menos que vayamos por la nieve, que es altamente reflectante, y nos llegue una luz que rebote ahí y vaya a nuestra cara, o a menos que estemos caminando por un piso de espejos, o a menos que vivamos situaciones de ese tipo, o iluminaciones de estas que van empotradas al piso en algunas zonas urbanas, así como muy, muy top. Pero lo regular es que es la luz más extraña. Entonces, si yo tengo intención de generar una sensación extraña, utilizando la diabla voy a generar sombras extrañas, formas extrañas, va a ser todo menos habitual, va a ser todo más distinto. Por ejemplo, yo en algún caso hice una escenografía que era el piso era translúcido, era una reja montada sobre una estructura de andamios y era todo iluminado con diablas. Toda la iluminación venía desde abajo. Era extremadamente raro y se veía raro y las sombras eran raras y todo era distinto, pero era funcional porque lo que quería yo era que fuera bastante rara la situación respecto a ese espacio. Entonces, al entenderla, eh, muchas veces nos pasa que enfrentamos un espectáculo, una instalación, una puesta en escena, y el operador de luces o el arrendador de luces, que suele pasar en Arica, no está relacionado directamente con el espectáculo. No conoce realmente qué es lo que se hace, no conoce la atmósfera de cada canción, no conoce el espíritu de cada escena teatral, no conoce los desplazamientos de cada pieza de danza. Por lo tanto, montan un diseño estándar, con contra, con frontales, con calles, con todo. Y con ese diseño estándar resuelve todo. No es la situación ideal, pero es la situación real, es lo que suele suceder. Ahora,
si uno de ustedes que participa dentro de eso pide, mira, prioricemos las calles porque tenemos mucho movimiento en el sentido lateral, o prioricemos cenitales porque somos una banda que toca bastante estática y queremos generar una atmósfera interesante, o prioricemos otro tipo de recursos, según la conversación que estamos teniendo hoy, pueden ya avanzar un poquito más e ir volviendo más específica y más especializada la luz que soliciten a una persona que dé ese servicio. ¿Bien? Entonces, comprender los aspectos de luz nos pueden favorecer incluso para iluminar la casa, incluso para sentarnos a trabajar y saber cómo trabajar más cómodamente con la iluminación. Es algo extremadamente amplio. Nuestro mundo sin luz prácticamente sería algo que no podríamos manejar la mayoría de nosotros. Entonces, comprender las variables que hace la dirección de la luz, las variables que tienen que ver con la calidad de la luz, con los rebotes lumínicos, va a ser súper importante. Entonces, sabemos que la luz, ¿cierto?, tiene propiedades como reflejarse y refractarse, tiene una calidad, ¿cierto?, luz blanda o luz dura, tiene color, ¿no? Tiene color, la luz se puede colorear. Ustedes conocen los filtros, ¿no? Los filtros de iluminación. Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Los filtros son mal llamados gelatinas en ocasiones, ¿no? No deberían llamarse gelatinas porque una gelatina debería ser algo gelatinoso, en teoría. En este caso no son gelatinosos. ¿Por qué se le llama filtros? Porque lo que hacen puntualmente es filtrar. Si yo tengo, a ver, tengo una fuente de luz aquí, una ampolletita, y yo pongo un filtro aquí, de color rojo. La luz viene para acá, perdonen que dibuje tan mal, pero como que trato de ver el teléfono y al mismo tiempo el dibujito. La luz viene para acá, la luz pasa a través de este filtro rojo, y este filtro rojo lo que hace es darle una orden al espectro de luz. Y le dice, quiero que pasen solamente los rayos de este espectro de luz que tengan rojo. Y los demás se quedan al otro lado, no pasan, no cruzan. Por lo tanto, la luz que percibimos al otro lado es roja. ¿Por qué? Porque se eliminó todo el resto. Si yo pongo un filtro azul, va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, la luz la podemos dirigir en distintas formas. Podemos utilizar luz refractada más blanda o una luz directa más dura, y podemos colorearla utilizando filtros de iluminación, ¿cierto? Esos filtros vienen en una cantidad de, no sé, 350 o 400 tonos distintos, con distintas marcas, y lo que hacen básicamente es eso, darle la orden a la luz blanca, que viene con todos los colores de la luz. Ustedes saben que la luz blanca tiene todos los colores presentes. Y él dice, quiero que pasen solamente los rojos, o quiero que pasen solamente los azules, o solamente los verdes. Por lo tanto, todo esto va... Uy, se cayó. Ahí. Va a ir condicionando. Fíjense, ha ido cambiando un poco la luz, cada vez se ha ido oscureciendo más afuera y va a empezar a verse cada vez más frontal la luz. Porque va a predominar la luz del interior y va a ir bajando la luz del exterior, ¿cierto? Entonces, ¿dudas respecto al tema de la luz? Yo sé que es complejo porque es algo que de repente no vemos habitualmente, pero al menos hasta ahora, ¿se va entendiendo más o menos? Por lo menos yo he logrado entender lo que tengo anotado acá, he logrado entender más o menos lo que siempre uno ha vivido arriba del escenario, digamos. Y es como súper importante también Claro, entenderlo porque a veces uno, si quiere algo que vivió lumínicamente arriba de un escenario y se lo quiere explicar a un técnico, le va a explicar así, mire que una luz por acá, yo me veía así más o menos. Entonces, con esto uno puede tener un lenguaje técnico o un lenguaje común, claro, ¿no es cierto? Para poder... exacto. claro, eso, sí, pero igual está Ya interesante. solo con eso ya te van a tratar con un poquito más de respeto y te van a dar un poquito más lo que Claro. estás pidiendo. Cambia mucho. Mira, aquí necesito un cenital con un leve toque frontal, en un ámbar claro, no muy fuerte porque el piso es muy blanco y me rebota en la cara y me molestan los ojos. Es una Sí, indicación súper concreta.
Sí, lo que pasa es que a mí me pasó hace poco en un video del Consejo de la Cultura, eh, y la iluminación era una iluminación, yo la consideré que estaba bastante plana para estar solo cantando en un escenario del municipal, solo, sin nada. Y atrás había Ujú. una pantalla, digamos, de video, ¿Ya? de data, no pantalla, sino que una Sí, reflexión, sí, perfecto. decía Día de la Música y todo lo demás. Entonces, estaba todo, la luz estaba como muy plana. Entonces yo les dije, mira, ¿sabes qué? Porque yo estaba haciendo el tema justamente de Motemey. Entonces, como parte el tema ese con el grito del vendedor de Motemey, yo dije, yo voy a estar en Ujú. el centro, voy a estar con la cara pensativa y la idea es que me hagan un zoom back desde acá, desde la cara, desde la mente hacia al cuerpo, mientras está el grito es como dando a conocer que tengo esa historia dentro de la cabeza. Claro. Nunca lo hicieron, ¿no? En realidad nunca lo hicieron. Partió todo, entonces parte Motemey y yo me veo en el centro del escenario, con la cabeza media agacha, porque se supone que de aquí salía la cosa, así tirando a poco. Entonces yo hago esto y Ujú. va saliendo y me empiezo a levantar, pero no estaba el zoom back. ¿Ya? No estaba el zoom back, por lo tanto aparezco chiquitito en el escenario, con la cabeza agacha y levantándome. Entonces, eh, ya, ponte que no lo hicieron. Pero a eso tiene que haber un apoyo de luz, y ahí estaba el tema. El Claro, tema, ahora, claro, la luz estaba como igual para todos. Entonces me puse a ver los videos de los diferentes artistas solistas, porque eran ujú, artistas solistas. Entonces ya hay un tema de que en un escenario grande tiene un grupo de música, la imagen da más fondo porque está el baterista por ahí atrás, los equipos, qué sé yo. Hay un espectro visual interesante. Pero una persona solista, requiere de una luz que haga que ese estar solo le dé cuerpo. primero es el sueño del iluminador, tener todos los recursos para un solo punto a iluminar. Claro. Es un sueño, o sea, es lo más fácil, es lo más cómodo, es lo mejor que te puede pasar. En la pesadilla es tener un espectáculo de 30 bailarines que corren y saltan por todas partes. Claro. Tenés un solo, uno da gracia, ay, qué rico voy a iluminar un solo. ¿Por qué? Porque puede jugar a los detalles más finos, para que la persona levanta la mano y hace un gesto con la mano y yo ilumino únicamente la mano. A que en un momento empiece a hablar y lo pongo en contra para que sea una silueta en negro. Y mientras va diciendo un texto, hago aparecer la cara con un frontal en la cara. O sea, el sueño del iluminador es trabajar con solistas. Por lo tanto, no hay mucha excusa, habiendo recursos, habiendo más de 10 reflectores, para no haber podido algo, salvo el desconocimiento. Sí, Salvo y el es desconocimiento de no curioso que saber. no, claro, que no hayan, por ejemplo, armado una plantilla de luz ya, por último, común, pensando en músicos solistas, cantantes, en la gran mayoría era cantante, yo era el único solista instrumental, porque estaba dentro de la categoría de músicos solistas. Claro. Y era ¿Cómo como se define raro, lo que va a pasar? era Ustedes como saben cómo raro. se define lo que pasa lumínicamente en un espectáculo, porque hay dos elementos que lo definen. ¿Ya? Hay uno que se llama planta de iluminación y hay otro que se llama guión de iluminación, ¿cierto? Ya, La claro. planta es el planito que nos dice dónde cuelgo los tachitos, qué potencia tienen, qué color tienen. Esa es la información de la planta. Es un diseño estático. Yo entrego una planta y es un diseño estático, ¿cierto? Es un dibujito que me va a decir dónde está el tacho. Tacho digo en términos muy informales por cualquier reflector. ¿Dónde está? ¿Qué color tiene? Por ejemplo, es un ámbar 142. ¿Qué tipo de tacho es? Es un par 64. ¿Y hacia dónde está dirigido? En cenital. Eso no va a cambiar en toda la función. Esa información estática me la dice una cosa que se llama planta de luz. ¿Bien? Pero luego hay una información dinámica, que es lo que me cuenta el guión de luces. Que el guión de luces no es más que un torpedo, una ayuda de memoria para el señor que opera las luces durante el espectáculo. Y ese guión de luces va a decir cuándo entra cada tacho, cada recurso, cuándo entra ese par 64 en ámbar, cómo entra, si entra de golpe o entra suavecito, y cuándo se va.
Y ese guión va a tener una serie de números, escena 1, escena 2, escena 4, y pueden Claro. ser 150.000, pueden ser 400. ¿Qué es lo que pasa regularmente? Cuando uno trabaja en un contexto donde la parte lumínica está muy estudiada, tenés un iluminador cerca, que trabaja con la compañía, con la agrupación, con los músicos, con la banda, que se sabe los temas, que sabe cuando hay un solo, que sabe cuando la atmósfera cambia, que sabe qué tema viene después porque tiene eso en un papel y va a saber cómo iluminar y va leyendo el guión que le va recordando. Viene el solo de Mr. Zaneta, en esa parte meter un estroboscópico atrás, tirar máquina de humo y sabemos cómo es el señor Zaneta, ¿no? Tiene que tener, ahí explotan los fuegos artificiales, fuego y todo eso. Luego viene una parte, Claro, es luego que viene era. una parte, Sí. Perdón, disculpa que te interrumpa, es que sí, era. sí, no, Eso interrúmpeme. se notó porque yo me fijé en en todos los temas de los demás músicos y la planta de iluminación era exactamente la misma. Y curiosamente, el tiro de cámara también, habiendo incluso un carro adelante del escenario que movía, digamos, lateralmente una cámara al lado izquierdo y una cámara al lado derecho, que podís jugar, más una atrás que podía hacer jugar con zoom in, zoom back, podía hacer muchas cosas, pero no lo hicieron. Entonces, como que para los músicos solistas, había incluso cantantes que con canciones románticas, que daba Claro, como para tirarles un para generar una cenital, atmósfera, crear una atmósfera, e incluso daba como para poderse conseguir un micrófono de esos antiguos, con pedestal recto, no el micrófono no el micrófono inalámbrico, claro. que en sí es feo si es que no le ponía por último un pedestal recto, que ya ensucia menos que el típico pedestal que va al recto y después va al palo atravesado. Entonces, como, Claro, ¿me entiendes? Entonces, como que, y si el cable no está bien de esa cuestión, que ahí hay algo que ensucia. Entonces, es que se eso tiene que podría ver con los jugar, niveles, tiene que ver con sí, los, sí, pero qué raro en el teatro es que son los municipal. niveles de compromiso, Sí, y fue en esta vez porque son los niveles de compromiso. la anterior fue en un estudio de música. Claro, era más Ya, pequeño, tenía un brazo más dos cámaras. En un estudio, el estudio era más o menos grandote, pero tampoco no era el porte de un escenario tradicional. Pero el tema de luz fue pero preciso los primeros planos, la iluminación. Creo que fue un video profesional que me quedó buenísimo. Pero este otro también tenía yo una claro. expectativa y me hace mucho sentido con lo que tú me estás pasando con respecto a la luz. De claro, la próxima decir, oye, ¿sabéis qué? A ver, ¿por qué no ponemos una luz acá y mando el tema antes para que lo escuchen? Oye, y yo quiero esto, este otro, con los mismos recursos que ya están puestos, sin ni siquiera hay que como que traer cosas. Estaban ahí, ¿me entendí? Es cosa de Es que no dirigir. pasa por ahí, no pasa por ahí, pasa por el Ah, nivel de compromiso. Tú puedes sí, iluminar un espectáculo con dos reflectores, pero entiendes el espectáculo y te claro. mueves con él y lo bajas cuando debe bajar, lo subes cuando debe subir, le pones el tono del color que tiene que ponerse. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el nivel de compromiso. ¿Qué pasa? Un operador de luces de un teatro no opera ese espectáculo, opera ese 150 espectáculos más. Y no tiene ni el tiempo ni las ganas de conocer todos esos espectáculos. Por eso es bueno que las compañías, que las agrupaciones, que los músicos cuenten con un operador. Y es bueno que los distintos espacios lo permitan. Porque, por Claro. ejemplo, yo en Buenos Aires las salas tienen 4 o 5 obras por día. No es que hay una función. Hay 4 o 5, hay una a las 6, otra a las 7:30, otra a las 9, otra a las 11 y otra a las 1 de la mañana. Es una locura. Y entre medio te quedan media hora para modificar toda la planta de luces y montar la escenografía. Entonces, el nivel escenográfico es bajo, a pesar de lo que uno pudiera pensar, es bajo. ¿Por qué? Porque no te dan los tiempos para montar algo muy producido. Tenés que montar lo que alcanzas a montar en media hora. Y el nivel de la iluminación debe simplificarse, porque yo al operador de esa sala que maneja 5 horas en un día, no le puedo explicar un guión con 400 cambios de luces. Sí Mm, puedo pegarle un codazo de la cabina de control para decirle, ahora frontal, métele contra, sube el ámbar, baja el azul. Eso lo puedo hacer. Pero si le entrego un guión de 400 cambios, se muere.
Ahora, uno va logrando que en ciertos espacios te permitan meterte a operar las luces. Y ahí yo voy con mi guión y hago los 400 cambios. Uno debería esperar que en cada lugar el compromiso del operador fuera enorme, pero eso depende de la onda de la persona. Hay tipos que son súper comprometidos y llegaste 10 minutos antes de la función y te preguntan, mira, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés? ¿Querés un pin acá? Te puedo ofrecer esto, te ofrezco un contra, te ofrezco, tengo un efecto, tengo humo para que los haces de luz se dibujen en el aire, tengo un estroboscópico para cuando la batería haga un solo. Ese tipo tiene un compromiso personal muy apreciable, muy valorable. No es el total de los casos, pero no tiene que ver con los recursos, no tiene que ver con la cantidad de Pero luces, no también tiene tiene que que ver ver con la con, mesa. claro, tiene que ver con porque siempre hay a ver, vendría siendo como plantas de iluminación lógicas, estándar, voy a poner ese Claro, nombre, estándar, ¿no estándar, es sí. cierto? Viene un músico solista, cenital, papá, tenéis como algo como estándar que hace que es para eso. Ahora, a partir de eso podéis generar algunas cosas más de acuerdo a lo que... Pero si no hay tiempo, tienes una planta estándar que Claro, eso tu estudio, tu experiencia, todo te dice, no tenéis tiempo, ya te voy a poner un estándar que yo conozco que funciona más o menos como para todos. O funciona claro. para la. Bueno, este estándar funciona para la música romántica. Ah, ya, ¿te gusta? Mire, No, así, pum, ya. hay una base que le llamaban el método McCandless, que ¿Ya? era básicamente que donde estés parado en el escenario tengáis un contra que te llegue, un frontal que te llegue, una calle que te llegue, un cenital que te llegue. Ese era el método McCandless, que es más o menos lo que usa la iluminación televisiva, que es horrorosamente fea, que es todo plano, que se ve todo sin sombras, que no tiene ningún tipo de atmósfera, que todo parece grabado en un supermercado. Ya. Bueno, ese es el método, ¿no? Ahora, escénicamente, las artes escénicas presenciales, uno espera otra cosa. Uno espera atmósfera, oscuridad, un toque de luz. Y eso no se da, pero no se da por lo mismo que les hablaba. Yo he trabajado mucho haciendo cursos de iluminación, talleres de iluminación, para músicos y para grupos de danza y teatristas, y que llevan 20 años trabajando y desconocían estas cosas, y desconocen la terminología. No saben por qué un par es un par, por qué un pin es un pin, por qué un elipsoidal es un elipsoidal, por decir algo. Al entender esto, ya podés al menos molestar a un operador que no está tan empapado del trabajo que se está haciendo para lograr algo mejor. Esto aplicable a una exposición. Por ejemplo, si yo estoy montando una exposición de acuarelas, y estas acuarelas yo las protejo con un vidrio, porque la acuarela es muy delicada que la puedan tocar y la mancha. Entonces las protejo con un vidrio. Y voy a cambiar la cámara para que vean el dibujito que voy a hacer. Muy bien. Entonces, tengo aquí el cuadro mirado de perfil. Tengo aquí la persona que lo está observando. Le voy a hacer nariz y pies para que se vea hacia dónde está mirando, ¿cierto? Si yo pongo la luz para esa instalación aquí, para que rebote en el vidrio y le dé la cara a esta persona, no lo estoy haciendo bien. Claro. Y ya no es artes escénicas, es una iluminación para una exposición. Yo necesito que el ángulo de rebote de esta luz sea mucho más cercano para que pase esto y ese brillo se vaya al piso, no se vaya a la cara del espectador. Ese tipo de consideraciones las tenés cuando entendés el fenómeno de reflexión, por ejemplo, cuando al menos lo considerás. Entonces, son errores que a veces parecen tonteras. Si yo hago un espectáculo en el ¿cómo se llama? En el patio del colegio a las 5 de la tarde, es súper bueno que yo considere por dónde se pone el sol, por dónde sale el sol, dónde está el sol a las 5 de la tarde respecto a ese espectáculo. Capaz que me servía dar vuelta al escenario, porque o voy a tener a todas las personas con la luz en la cara, que los chicos no van a poder ver nada, se van a andar tropezando porque están encandilados, o al contrario, los voy a tener a todos con contraluz y todo lo que el público verá va a ser unas siluetas negras corriendo por el espacio. Entonces, las consideraciones de la luz aplican a una instalación plástica, aplican a un espectáculo teatral, aplican a cualquier tipo de intervención artística en el espacio. Y para entenderlas no es tanto, como ven, reflexión, reflexión.
Eso nos explica cómo funciona un reflector. Nos explica cómo funcionan las nubes respecto a la luz, cómo funciona un espejo respecto a la luz, ¿cierto? Los griegos hacían rebotar luces en superficies pulidas, metálicas seguramente, para dirigir la luz del sol y generar efectos lumínicos con la luz solar. Por eso no tiene que ver con los recursos. En una ocasión yo iba a hacer una función en un pueblo de Venezuela que se llama Valle Guanape y se corta la luz. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me planteé hacer trípticos con latas de cerveza. Abrir las latas como un tríptico, meterles una velita dentro y por reflexión iba a rebotar la luz de la vela, se iba a multiplicar dentro de la lata y se iba a proyectar hacia adelante, como lo hace el par que yo dibujé hace un ratito. Repetí ese fenómeno con latas de cerveza. Entonces nos prestaron un vehículo municipal del pueblo para salir a pedir latas de cerveza. No se me ocurrió especificar que debían estar vacías, así que tuvo que hacer un proceso de vaciamiento bastante complicado. No lo dijimos y llegaron con los packs ahí llenitos y pudimos resolver la función. Entonces, 30 velas iluminaban como 90. ¿Por qué? Porque estaban reflejándose sobre la superficie luminizada de una lata de cerveza. Entonces, entender esto nos puede dar soluciones para muchas cosas simples, para muchas cosas pequeñas. Si yo quiero hacer con esta hoja de papel sombra, ¿cierto? Para hacer una clase con sombra, para pasarla online, ¿bien? Si yo no entiendo esto y pongo un tubo fluorescente atrás, no me va a funcionar. Mi sombra va a ser como esta, con una definición que por supuesto no va a servir. Entonces, si yo entiendo que con la luz de mi celular, que tiene una fuente muy pequeñita, voy a lograr un nivel de definición que se van a ver los pelos del brazo y cada detalle, digo, claro, ahora sí recorto figuritas y las pongo acá y voy haciendo un espectáculo. Entonces, comprender estas pequeñas cositas nos puede ayudar un montón a pequeña escala o a un espectáculo gigantesco. Quería explicarles más o menos, a ver, voy a ver la hora, nos queda un rato todavía. Quería explicar un poquito cómo podemos pensar en nuestras cabezas una planta de luz y un guión de luz. ¿Bien? Yeah. Para eso voy a traer la banquita para poder dibujar. Denme un segundo. 1. Dijo 1. 1. ¿Qué? Nos dijo 1. Un segundo. 1. 1. ¿Aló? ¿De qué se están riendo? No sé de qué. No, que dijiste no, un segundo. James. Entonces yo dije 1. No, mis poderes de Flash todavía no lo he desarrollado a la perfección. A ver, entonces... estoy reconociendo terreno yo todavía, entonces todo me cuesta un poco más. Que la Carolina no sabe. ¿Qué? Carolina, estamos transmitiendo desde Lemuy, isla del archipiélago de Chiloé. ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero ir para allá! Por eso el gorro, ¿ves? Desenchufa y enchufa de nuevo. Se fue el sonido. Te caíste. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto. Es que ahora está lloviendo. Mira. ¡Qué maravilloso! Pero está en una isla, no en Chiloé, sí que en una islita así entre medio por ahí. No importa, con tal de no saber del mundo. Por eso mi look chilote. Eso. Arranquémonos para Chiloé, Carepalo, ¿no? Dámosle, vamos con la rueca y todo ahí. Dejemos todo votado. Yo feliz. Carepalo. Yo feliz. Votamos celular, Todo. Todo, partir todo de nuevo. A vivir otra experiencia. Aquí hacemos mermelada en alca, salmón ahumado y todas esas cosas. Entonces, como les contaba hace un rato, ahí está, más o menos para que se vea. A ver qué difícil que es esto. Ahí, quédate quieto el celular. Ahí está. Bueno, como les decía hace un rato, tenemos la planta de luces y el guión de luces. Voy a hacer una muy básica. Una planta de luces es un plano
se llama planta porque generalmente es la visión desde arriba, Ya. que se le suele llamar planta, ¿no? Es un plano que describe el espacio escénico, nos informa si hay parrilla o barras, o sea, un soporte para colgar la iluminación. Imaginemos que acá tenemos una barra aquí, una al centro, aquí tengo el público, una al fondo, que por lo general se le llama barra de contras, y vamos a tener una más adelante sobre el público, que sería una barra para frontales, ¿cierto? Esto hay muchas formas de dibujarlo, muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que se entienda, que lo entienda la persona a la que se lo entregas. Nada más. La simbología la puedes inventar tú, puede ser propia, no hay un estándar. Yo mis plantas las dibujo a mano con un bolígrafo, con lápices de colores, y otra gente la hace en computador, con un esquema súper técnico. A mí me interesa que se entiendan perfectamente, que un operador de luces de Isla de Lemuy o un operador de luces de Nueva York pueda entender perfectamente la planta de luz. A mí me importa eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un actor aquí que se manda un músico que se manda un solo de guitarra, es muy normal que yo le ponga un frontal. Yo los dibujo, los pares los dibujo así, como estoy dibujando esta forma de ahora. ¿Bien? Los dibujo así y yo personalmente trazo la dirección, hago un dibujito. Esta es mi manera, puede que les sirva otra, pero les quiero explicar esta que es súper sencilla. Este va a llevar un filtro de iluminación. Los filtros tienen un código numérico. La marca Lee tiene un código numérico, la marca Rosco, que son las más comunes, tienen un código numérico. Entonces yo le pongo aquí, este es un 137. Ahí tengo la información de dónde está el reflector, qué color tiene, hacia dónde va dirigido. Súper simple. Tengo uno aquí sobre la persona que es un cenital. El cenital lo dibujo redondito así, porque me da como que estuviera mirando para abajo. Yo acá voy a hacer una simbología en que voy a poner cenital, ¿cierto? Este sabemos que es frontal. Si yo pongo uno acá y le pongo una C, ¿qué quiero decir? Que es una K. Es una calle, calle. Claro, ¿ves? Le pongo una C, todos los que vayan con C atrasito quiere decir calle, que es una luz lateral a la misma altura de la persona o del objeto a iluminar. Si le pongo estas cosas así, redondito quiere decir que va para abajo, o sea, es un cenital. Cenital. Si no le pongo nada, no le pongo la C, quiere decir que es un lateral, o sea que viene desde la parrilla, parecido a la calle, pero desde la parrilla. Con la C yo Es el que va especifico que es desde arriba calle. hacia abajo en 45, ¿no? ¿Cómo? El Claro, lateral. exacto, Ya, ya. exactamente. Desde aquí, desde la barra de acá, digamos, hacia acá en Hacia acá. 45. Bueno, más o menos en ángulo diagonal, digamos, 45, 50, 60, dependiendo las dimensiones del teatro, ¿no? Aparte lo podemos dirigir más cerradito hasta acá o más abierto hasta la otra esquina. Puede cubrir un rango más o menos grande. Ahí tenemos las direcciones. Y acá vamos a tener dos contras. Uno aquí, por ejemplo, y otro acá. No tengo que especificar que son contras porque la posición del dibujo me lo está diciendo. No es necesario, ¿cierto? Entonces, este marca cenital, contra, por ejemplo, contra, rellenando desde dos lados y tengo un frontal. Perfecto, tengo la información. Este va a ser un 118, este va a ser un 23. Ahí estoy especificando colores. Aquí puedo poner una nota que diga, nota, la codificación numérica es según la marca Lee o según la marca Rosco. Eso tiene que saber, ¿bien? Si no tengo esa codificación, no tengo un catálogo de colores, le pongo ámbar medio, ámbar claro, azul oscuro, color chocolate, verde limón. Le pongo lo más cercano a lo que necesito y la persona del teatro va a saber leer eso y entender qué es lo que necesito. Entonces, tengo información de color,
tengo información de posición y tengo información de dirección. En qué lugar están, hacia dónde iluminan y, por supuesto, qué color tienen. Esto es una planta. Por supuesto, una planta compleja va a tener 124, 200 reflectores colgando en la parrilla, muchos en el piso, muchos en calle. Va a ser mucho más complejo que este dibujo. Pero el esquema es este. Si ustedes van a presentarse en un lugar, pueden dibujar esto en una hoja cuadriculada para que les quede más o menos bien, a una escala cercana a la normal del teatro, y decirles, necesito esto. Y van a poder explicarlo. ¿Por qué? Porque tienen una simbología que lo va a explicar. Si ustedes necesitan que al fondo haya luces navideñas en el piso, hacen el dibujo de alguna forma que sea reconocible, lo repiten en la simbología y ponen al lado luces navideñas. Si ustedes necesitan que haya una lámpara de pie de las casas que estaban antes, hacen un dibujo reconocible y le ponen acá en la simbología lámpara de pie. O sea, lo importante es la claridad. No hay un estándar, no hay una forma de hacerlo, es simplemente que una persona con 7 neuronas y media pueda leerlo y decir, ah, esa es la lámpara de pie que está ahí. Ese es el rollo de luces navideñas que está acá. Ese es el par 64, esta es la calle. Lo importante es la claridad. Con eso especifican qué tipo de fuente. Una fuente de iluminación puede ser una vela, ¿cierto? También vale, es una fuente de luz. Una fuente de iluminación puede ser un tubo de luz química. Yo los he usado. Pongo aquí tubo de luz química. Una fuente de iluminación puede ser un televisor. Una fuente de iluminación puede ser, por ejemplo, en alguna ocasión ocupé una estufa, esas con tubos que se ponen rojos. Esa era la fuente de iluminación de la escena que yo estaba manejando. Entonces, lo importante es entender lo que es una planta, que sea cercana a las proporciones del lugar donde van a hacer lo que van a hacer, y que la simbología esté clara. ¿Bien? Por ejemplo, yo hago un reflector, lo hago así, y en vez de dibujar el haz como esto, lo dibujo como una flecha. ¿Cuál es ese? El pin. El famoso pin, que es un reflector muy dirigido, muy puntual, que es capaz de iluminar a 10 metros de distancia, no abrirse casi nada, iluminar una mano, o iluminar la cabeza de Jane Saneta mientras vende mote. Difícil que algo tan pequeño ilumine este cráneo tan abultado. Demasiado puntual. Pero ese es el pin. Entonces, fíjense, aquí tenemos una planta donde hay una iluminación compleja, donde tenemos tubos de luz química, tenemos un televisor, tenemos una vela, cenitales, contras, luces navideñas, frontales, pines, todo en esta pequeña planta. O sea, no es tan complejo. Ahora, ¿dónde está el arte del asunto? El arte está en el guión. El arte real está en el guión. ¿Y qué es el guión? Es que nos dice cuándo y cómo usamos cada una de estas cosas, ¿cierto? Y el guión básicamente es un torpedo. Es un torpedo en el que yo especifico una cosa que se llaman escenas de luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la escena cero, también llamada preset, es la forma en que yo maquillo el espacio mientras va llegando la gente, antes que haya una acción concreta, antes que empiece a tocar la banda, antes que empiece la obra. Si la gente entra al lugar y yo quiero que se vea lindo y hacer un diseño que me cuente algo, sin venderme un spoiler de la obra, diseño un preset o escena cero. En Argentina, como son medio estanos, en vez de decirle preset, le dicen piazzato. Entonces diseño un piazzato. La escena 1 es el primer movimiento de luz. Por ejemplo, en esta plantita que dibujamos hace un ratito, ese primer movimiento puede ser, entra James, yo me pongo un torpedo, entra James, mira al cielo. ¿Qué pasa cuando entra James y mira al cielo? Información.
activar pin en fade de 0 a 70%. Esa es una escena lumínica. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy diseñando una escena en la que cuento cómo uso lo que tengo acá. En esa escena ya separo en la posición correcta para que le llegue el pin, y la información que tiene el operador es, cuando él mira al cielo, en fade, o sea, lentito, poco a poco, voy incorporando el pin, activando el pin, de 0 hasta 70%. Yo puedo poner una nota adicional que diga, terminar fade, o sea, terminar ese recorrido, cuando él grita, ¿qué pasa? Como ese grito, ¿qué pasa?, es de golpe, capaz que yo tenga que avisarme, estar prevenido. Entonces me pongo una nota anterior que diga, prevenir, el que pasa viene de golpe. Y ya estoy con los dedos puestos en las teclas necesarias para hacer eso. Eso es un guión. Ese guión puede tener 400 cambios. Ahora, ¿es posible que esto lo memorice un operador que no tiene un compromiso con el espectáculo? Es imposible. Por lo tanto, o diseñamos guiones sencillos, pero lindos, atmosféricos, que generen cosas que potencien lo que estamos haciendo, exposición, espectáculo de danza, instalación, obra escolar, lo que estemos haciendo, o tenemos un operador. Entrenamos a alguien que acompañe a la agrupación y que pueda operar. El trabajo del operador lumínico es extremadamente parecido al del músico en escena, al del musicalizador escénico. ¿Por qué? Porque los músicos que musicalizan teatro o que musicalizan danza en vivo están con las manos puestas en el instrumento y con los ojos puestos en la escena. Están viendo cada respiración, cada movimiento, cada cosa que pasa, tratando de interpretar la atmósfera para poder reaccionar a eso. Y una función va a ser distinta a la otra, y una función va a sonar distinta a la otra. En el caso del operador de iluminación, hace exactamente lo mismo con la luz, porque es una información atmosférica. Por lo tanto, si el actor entró más arriba, es muy probable que la luz entre más arriba. Si el actor entró más lento en la segunda función o la tercera función, o más abajo, o más decaído, es muy probable que el iluminador, si es alguien sensible, comprometido con el espectáculo, proponga una iluminación más oscura, más apagada, coherente a lo que le pasa a esa persona. Entonces es un trabajo muy sensible. Y como es tan sensible, yo recomendaría que se hagan cargo siempre de considerar a esa persona, porque la iluminación va a ser un 50% de un espectáculo, en sentido atmosférico. Ataca a una parte del cerebro que es, ahora ya puedo salir del dibujito. Gerente, entonces te tenéis que venir para acá, porque acá no hay quien cumple esas áreas, hay muy poquitos. Y ya Es están todos complicado. tomados. Complejo. Es ¿Complejo que tú te complicado. vengáis? Es complicado que se opere con... Es que si no estás dedicado a eso, como les decía antes, si el tipo opera 4 espectáculos por día, todos los días, y su compromiso es comercial y no artístico, no hay nada que hacer. Claro. Lo único que puede hacer uno es simplificar el nivel del diseño. Hasta ahí se puede llegar, porque el otro compromiso se le puede exigir a alguien que es parte, que conoce a la gente, que ve funciones. Yo hago una obra de teatro que voy a operar la iluminación, pero yo vi 70 ensayos, 80 ensayos antes de operar esa iluminación. Mientras que ese señor le pasan un papel y esperan que lo entienda, y a veces son injustos con él, porque le pasan un papel con un montón de información que tienen que entenderla en 10 minutos, o en 20 minutos, o en un ensayo, y es imposible. Una obra puede tener 500 cambios de luz, no hay memoria que dé para eso, no hay memoria. Entonces, No, yo solo mientras decía más que no hay técnico. claro, hay una carencia de operadores. O sea, solo hay operadores especializados en lugares especializados. En las Arica hay 3, capitales donde... Claro, por ejemplo. claro, es así, es así. No es habitual, es un área que suele quedar floja. Y una tristeza, porque espectáculos súper bonitos pierden un potencial enorme por la calidad de la iluminación que los baña.
una iluminación mala puede ser tremendamente contraproducente, puede cansar a la gente, puede ser extenuante visualmente, puede aburrir, puede hacer que el espectáculo se vea feo, puede hacer que el espacio se vea feo, solo porque está mal dirigida la luz o porque está mal operada la iluminación. Entonces se pierden cosas que son muy bonitas por este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo se puede, no sé si corregir, pero moderar? Que ustedes sepan qué pedir y qué exigir, cómo hacerlo. Que ustedes sepan qué va a pasar con un cenital, qué va a pasar con un frontal, por qué necesito un pin y no un par 64, por qué quiero trabajar con reflectores incandescentes y no con reflectores LED, por ejemplo, que tienen otra estética lumínica. Entonces, si ustedes van entendiendo eso, por supuesto que va a ser distinto lo que puedan lograr y lo que puedan exigir. Como les digo, al menos tener a alguien, si no pueden operar las luces, porque no se los permiten, porque es de la empresa y la mesa es carísima y es nueva y vale $1.000.000, al menos tener una persona que sepa pegar los codazos cuando corresponde, para que el señor no se duerma ahí manejando las luces. Con eso ya van a mejorar el espectáculo. Solo eso ya va a permitir que tengan un producto de mucha mayor calidad. Y como les decía, no tiene que ver con recursos, no tiene nunca que ver con recursos. Yo he visto compañías haciendo trabajos preciosos con 4 reflectores y 5 linternas, pero tienen una persona que maneja la linterna a la perfección, que les cambia filtros de colores y hacen un espectáculo con linternas. Entonces, no pasa por el equipo, es mucho más importante que el equipo tener ensayo encima. Tener ensayos. Si voy a iluminar músicos, saber qué van a tocar, en qué orden, qué representa cada una de las canciones, qué momentos tiene cada una de las piezas. Si voy a iluminar danza, entender perfectamente por dónde se van a mover y que nunca me sorprenda un bailarín, que nunca me sorprenda que en el lugar que se pare yo tenía un diseño preparado para ese lugar donde se paró y que lo potencie por medio de la iluminación. Si voy a diseñar una exposición, que no sea incómoda la iluminación, que las piezas se luzcan, que los colores de las piezas se luzcan. Si yo hago una instalación de esculturas que tienden a predominar el color verde y se me ocurre poner una iluminación extremadamente cálida en rojo o en ámbar, que es un enemigo del verde, está en el otro lado de la rosa cromática, yo voy a destruir esa exposición por un color mal elegido de iluminación, ¿cierto? Entonces son consideraciones que siempre hay que tener. La luz va a condicionar toda cosa, todo elemento artístico que se haga, toda acción artística se va a condicionar por la luz, salvo una grabación musical, pero las que son visuales, los músicos en escena presencial, una exposición de pintura, de escultura, un espectáculo de danza, va a ser condicionado por la luz y va a hacer una diferencia. Va a hacer una diferencia. Yo he estado en teatros que son horrorosamente feos, que andan ratones caminando por la parrilla, que el telón está lleno de hoyos, y he diseñado una luz para que nada de eso se vea, y es el Palacio de Versalles. ¿Por qué? Porque diseñé la luz de tal modo de tapar todo eso, de maquillar el espacio mediante la luz. Entonces, entendiendo eso, todo se ve más lindo, todo se ve más profesional, todo no puede funcionar mejor. Eh, yo voy a hacer un videito más cortito de 5 minutos explicando ciertas cosas de la luz que se los voy a mandar. Ya fuera del rango normal del taller, que ya están los 5 videos y están las jornadas completas, esto es como un bonus, porque creo que es un área compleja que me cuesta mucho explicarla así, explicarla conversando. Pero sí les voy a mandar un videito de 5 minutos en que voy a explicar cómo funciona cada reflector, qué particularidad tiene, qué es un pin, qué es un par, qué es un elipso, qué es un tubo, un LED, cómo utilizarlos, qué se recomienda para cada uno, qué se recomienda para cada dirección de luz. Y creo que tengo por ahí entre mis cachureos personales plantas de iluminación, que les puedo mandar unas fotos también para que vean cómo funciona una planta de iluminación, cómo se puede expresar un diseño de luces para un espacio. ¿Sí? Por favor, hagan las consultas que quieran, que nos quedan como 15 minutos y en nuestro último Zoom, al margen de que pueden contactarme igual siempre y, y venirse a tomar navegado para acá.
Carol, Bueno, llegué súper atrasada, pero estaba trabajando. El tema es que justo tocaste el punto de las exposiciones con respecto a las obras, las esculturas. Y en una exposición que yo tuve, se iluminó con luces LED, pero eran hartos focos, entonces ahí había que jugar un poco con eso para moverlas y ver qué era lo mejor para el espacio donde quedó la escultura, el mural. Bueno, igual fue un cuento, porque hay que estar mirando de lejos, uno que no maneja mucho el tema, pero como lo que te quede más agradable a la vista fue lo que quedó nomás, porque no, sin manejar claro, mucho. eso iluminar por intuición, Claro, claro. Y eso toma más tiempo, porque como sí, no sabes para dónde vas, porque probémosla la de luz acá, LED, probémosla de acá. claro, la luz LED, hay una luz que es luz día y la otra luz cálida, algo así. Entonces, Sí, sí. igual es complejo eso. Son difíciles, son luces difíciles. Primero, son difíciles de dimerizar, o sea, de graduar la intensidad. Segundo, son luces blandas, generan sombras muy blandas. Si tú quieres generar una sombra dura, más expresionista, es imposible con esa luz porque es como un tubo fluorescente. Claro. Y tercero, no tienen la calidez de una luz incandescente. Una luz incandescente es un filamento que se prende fuego, pero que no se puede prender fuego porque no tiene oxígeno. Entonces queda ahí a medio camino entre que se quema y no se quema. Eso es una luz incandescente. Por lo tanto, tiene un color rojizo que le da una calidez, y es una calidez a la que nos acostumbramos toda nuestra vida. Siempre vivimos con esa luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos ponen un LED blanco, se nos hace tan frío, tan poco personal, tan poco íntimo, pero porque nuestra vida, nuestros recuerdos de mi infancia fueron con esa luz amarillenta media rara, que es más Claro. cálida y más agradable a nosotros. Entonces, es muy habitual que la iluminación de espacios con LED parezca siempre una discoteca, o un supermercado, Mira. o una estación de metro. Y eso genera distancia porque son espacios no íntimos. Ya. Ahora, haces una puesta con lamparitas de 70 watts, esa transparente Philips de 1987, capaz que no esté tan iluminado, pero posiblemente se vea mucho más lindo. O la gente lo perciba así, porque es la luz que nos acompañó en la infancia, la luz que nos acompañó siempre, la que estamos habituados. La estética y el gusto tiene mucho que ver con la construcción de nuestra infancia y de las primeras cosas que vimos. Entonces, estas luces LED blancas, todo, la gente las defiende, no, pero esos iluminan mejor. Sí, iluminan más, pero ¿y la atmósfera? ¿Y la estética? Hay que preguntarse. Pero Claro. sí, son difíciles, son difíciles. Ahora te está llegando mucha luz. Cambió, había una nube Sí. que se fue y me está quemando con todo, así llegó, pero todo el día ha sido así. Pasa una Claro. nube y llueve torrencialmente, después sale el sol. De hecho, está lloviendo en este momento. Está Oh, lloviendo con esta luz. Aquí a 10 metros hay lluvia, por allá hay un sol terrorífico. ¿Ves? Esto es una luz dura. Las sombras que se generan son sólidas, no son difusas como estaban antes, porque salió la nube y claro. cambió la calidad de la luz. ¿Ven? Eso se le llama luz dura. Claro, es la luz que genera estos bordes bien definidos, a diferencia de la luz que genera bordes muy poco definidos. Esa es le llaman dura o de borde duro. Mientras más chiquita la fuente, más dura. O sea, si la luz es chiquita, la fuente, como la luz del celular, por ejemplo, que es un LED de 4 o 5 milímetros, tiene una gran definición para hacer una sombra. Mientras que, fíjense, ¿se acuerdan que hice una sombra hace un rato cuando estaba nublado? Y casi no se veía la sombra. Bueno, vean ahora lo que va a pasar, que es completamente distinto. Miren, Ahí fíjense esta está, sombra. claro. Claro. No tiene Mira. nada que ver, son dos mundos distintos. El Y está bien sol es definida el la mismo, sombra, pues el borde está definido. claro. Definido. Sí. Esto es un contraluz. Chan, 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 chan. Ahí tenemos un contra súper definido. ¿Ven? Qué Mi mano es entrete. casi una silueta negra
y las sombras muy marcaditas. Entonces, si nosotros queremos esto ¿Eh? en un escenario y se nos ¿Eh? ocurre pretender lograr esto con luces LED, es imposible. Ya. Es imposible. Y se van a terminar peleando con el poder iluminador. Pero ¿cómo tú no lo logras si yo estuve en otro teatro que me lo hicieron? Sí, pero no tenía luz LED. Lo lograron con otro tipo de reflectores. Entonces, capaz que le estén peleando al pobre tipo que no tiene ninguna culpa porque él está trabajando con lo que hay. Ah. Ya. Si yo un reflector, por ejemplo, lo alejo mucho más, es como que se estuviera achicando y va a quedar la luz más dura. Las sombras se van a definir mejor. Voy a sacrificar potencia por definición de la sombra. Que es lo mismo que pasaría si nosotros acercamos el sol. ¿Por qué el sol se ve tan dura la luz? Porque está muy lejos. Si estuviera cerca mío y fuera una bola así gigante, se percibiera más. Mira, ahí tenemos una diabla. Claro. No me refiero a la niña, me refiero al... Lo sabíamos, sí sabíamos. Lo- Lo lo percibíamos. Lo quise sorprender. Ah. Muy bien. Estás usando la luz estás usando la luz de tu celu, ¿no? Claro. Claro. Claro, como usó la luz Bueno. del celu, fíjense los detalles de fondo. Están súper bien definidos. Pero Ah, ponla más frontal. me Ponla veo más del terror. frontal. Me veo del terror. Ponla más adelante. Ahí. Se define el pelo, se definen todos los detalles. ¿Por qué? Porque la luz del celu es muy dura. ¿Ves? Mira. Ahora, si tú le pusieras una hoja de papel entre la luz y tú, sería otro efecto completamente distinto porque la ablandarías. A ver. Fíjate la sombra. Ahí No pones sé la cómo hoja de hacer. papel, bueno, ya no, completamente la tapa, no tiene la fuerza para atravesarla. Claro, no tiene Pero Entendí. se habla, claro, pero se ablandaría. O sea, si pudiera tener la potencia de pasar para el otro lado, sería una sombra muy, muy... Está feliz de diabla, ¿eh? Está feliz de diabla esta chica. Ah, lo trae adentro, lo trae adentro. Nacida Entretenido. para... Naciste para la diabla. Ay, eso que ya fue ¿Viste? Halloween. Yo me pongo el puro elástico así. Entonces, bueno, las cosas más puramente técnicas, yo les voy a mandar una fotito de un papel donde les voy a hacer cada reflector, al menos los más utilizados, y cómo funcionan y para qué podrían servir. Y les voy a mandar una planta de luces. Ya. ¿Bien? Como somos poquitos, no va a haber un proceso de que tenga que perseguir profesores para mandárselo. Sé quiénes son y cuántos son, así que no va a ser Claro, ningún claro. problema. Lo mando por el WhatsApp ¿cómo se llama? De la cosa. ¿Cómo Ya, se llama el WhatsApp? ¿De Acciona? La acciona. rueca. La rueca, no. Claro, Sí, la rueca. no, Acción. ¿O la De- Rueca? La No, la rueca. Rueca. La rueca. Ahí les voy a poner Equipo la ruecua. La rueca. la Rueca. Según el José. Ya, según el José, la ruecua. Sí, noté que en algún momento tenía complicaciones con él. Ajá. Entonces, les paso eso por ahí, una foto de una planta de luces, una descripción más o menos de los reflectores con los que se van a encontrar cuando dan las cosas, para que puedan prevenir o entender qué va a pasar con esa iluminación, y un fragmento de un guión. Un guión, como les decía, puede ser gigante, pero les voy a hacer un guión simplificado. Y un guión simplificado es un torpedo súper fácil de leer, que uno pueda entender rápidamente, es decir, prevenir cambio drástico con reflector 27-34. Ok, ya sé que viene un cambio rápido, muevo los dedos a las perillitas del 37-24. Ya estoy preparado para que no me sorprenda. Siempre, como les decía, traten de tener a alguien que esté a cargo de eso, alguien que pegue codazo al operador si no pueden operar, alguien que le sepa pedir lo que necesitan, y va a cambiar drásticamente el producto que vayan realizando. ¿Dudas? Ocarina Luz Danzante, que tiene un nombre tan coherente Tan a la largo. jornada del día de hoy. La Karina que se pone un nombre tan largo. No, Sí, no, ¿viste? no tengo preguntas, pues agradezco si ese material que quedó usted en enviar, porque como estuve más a la escucha que a la mirada, me va Claro, a no pudiste servir. ver de repente claro.
A ratitos vi a tu Pero- mono ahí a contraluz. Son versiones simplificadas, porque si de repente yo les mando una planta de luces diseñada por el diseñador de luces de Michael Jackson, no van a entender nada porque va a ser una cosa con un millón de reflectores, muy técnica. Entonces, en este caso, creo que lo mejor es mandar una planta que es la que ustedes podrían hacer para una función propia, para un espectáculo propio, sin ningún Ujú. problema, en un cuaderno, en una hojita cuadriculada, con lápiz pasta. O sea, esa es la idea. Y un fragmento de guión que describa más o menos cómo se describe una escena de luz. ¿Cierto? La escena de luz tiene un pie siempre. Un pie es algo que define un movimiento de luz, ¿no? Voy a agotar los últimos 2 minutos que nos quedan con esto. El pie es una señal que dice que debe pasar algo. Ese pie, en el caso de la iluminación, nos va a informar un cambio en la iluminación. Ese pie puede ser actoral o dancístico, quiere decir Ocarina salta y toca el techo, es un pie, o puede ser musical, meterle el reflector 24 cuando James empieza a tocar Los pollitos dicen, o puede ser, por ejemplo, actoral en el caso de una obra de teatro, cuando el actor mira al cielo y escupe, puede ser un pie, o puede ser un pie de texto, cuando la persona dice, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cierto? Todos esos son pies, son señales que nos van a informar que la iluminación debe cambiar de alguna manera, que algo debe modificarse. ¿Qué es lo que se va a modificar? Eso es lo que va a tener el guión que yo les voy a mandar. ¿Bien? Bien. Entonces creo que estamos a punto. James, siempre usted con aportes, sugerencias interesantes. ¿Se quedó congelado, James? ¿O no? ¿No? Mr. Kenneth, te quiero mostrar el morro. No quiero que lo olvides. Tu imagen está con... Ah, ahora se descongeló. Oh. No quiero que olvides el morro. Ven Y pronto aquí para estoy acá. Lo bueno es que me queda cerquita. Tengo que hacer 2 transbordadores nomás y 5.000 kilómetros. Ay, santo, ya estás en el Chile, viejo. Sí, eso. Ah, sí, pero no sabes lo que fue rebotar allá en... Oh, qué horrible. Ese pedazo de historia. Y ahora para el último viaje rebotó mi perra, que todavía está en proceso de que me la mande. Pobrecita. Ay, my gosh. Bueno, muchachitos, ahora ya los dejo descansar, les mandaré material. Cualquier consulta puntual que tenga que ver con lo que vimos de dibujo, que tenga que ver con lo que vimos de espacio, vean los videos que mandé 2 Ya. videos más que ustedes no han visto. No. Hay uno de 16 minutos que habla de muralismo, de la Ya, estructura de un proceso muralista, y otro Bien. cortito como de 6 minutos que habla de espacio, que es básicamente un complemento de lo que hablamos la otra vez, la semana pasada. ¿Y eso va a Ya. estar en YouTube o lo va a mandar la Caro? Yo creo que tienen que pasarlo al YouTube, porque yo lo mandé en otro Ya. formato y tienen que pasarlo al YouTube. Capaz que bien. más rato que mañana ya estén. Bien. Entonces, denle una miradita a eso, el de muralismo, Sí. como que aclara bien una estructura para enfrentar un Eco, mural, más que la Eso, técnica tiene que ver con la estructura para enfrentar a un grupo muralista, eco. y el otro tiene que ver con el espacio, con el comportamiento de las variables del espacio, la luz en el Bien. espacio, el espacio como definiendo desplazamientos, el espacio definiendo atmósferas, el espacio contando una idea, el espacio, etc. Que está hecho todo con muñequitos y con cositas así medio Playmobil. Así que bueno, Bien. cualquier consulta puntual, ya saben, por el WhatsApp por el WhatsApp, Sí, por favor. Kenneth, ahí voy a estar conversando contigo. Sí, pero cuando quiera, por favor, cuando quiera. Ya, muchachones y Muchas muchachonas, gracias, Kenneth. Muchas gracias. que les Gracias, vaya muy Kenneth. bien. Chiquillos, que estén Pásenlo bien. lindo. Disculpen Un que haya besito. llegado tan tarde. Fue muy Muchas lindo saber de gracias. ustedes. Un gusto Que les vaya verte. bien, chao. Siempre el cierre musical. Mira, mamá, qué música más linda. Ah, mira ese perrito. Sí, cachupi. Ay, pero me Cachupín. Ocarina mutó. Ay, qué lindo. Sí. Me puse más guapa. Al menos más negra. Ya pues, chao. Cuídense. Chao, que les vaya muy bien. chao. Chao, chao.
Adiós, adiós.